¿Cuántas vírgenes eran? Eran 10. Ahora le pregunto, ¿5 eran vírgenes y 5 parecían vírgenes? ¿Ah? Ok, entonces noten esto, eran 10 vírgenes. Escucha eso, para las insensatas, ¿qué era lo primero que para ellas les importaba? ¿Tener aceite dónde? En la lámpara. Y tener consigo, ¿eso es qué? Secundario. Aquí, ahora sí, vamos a explicar. Mira esto. ¿Qué significa la lámpara? La palabra de Dios. Dice esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que las 10 vírgenes tenían una buena palabra, una buena doctrina. Ellos asistían a una muy buena iglesia de sana doctrina. Las 10. No las 5, las 10. Donde había buena palabra. Tenían conocimiento de la palabra. Tenían ellos un acercamiento a la palabra. Les encantaba leer la palabra. Les encantaba memorizar la palabra. Les encantaba predicar la palabra. A ellos les gustaba, ¿qué otra cosa más hacer? Compartir la palabra. Muy buenos oidores de la palabra. A todas las 10 vírgenes. Muy bien. ¿Qué significa el aceite que tiene la lámpara? ¿Qué significa el aceite? En la Biblia encontramos el aceite significa la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como la lámpara significa la palabra y como el aceite significa unción del Espíritu Santo, ellos tenían discernimiento. Ojo a lo que estoy diciendo. Tenían discernimiento en la palabra del Señor. Eran buenos entendiendo la Escritura. Eran buenos para enseñar a otros. Eran buenos para entender. No eran tapas, no, eran buenos para entender. Tenían la dirección del Espíritu Santo en la palabra del Señor, en la lámpara. Tenían aceite en la lámpara. Ahora, ¿qué es la vasija? Porque dice vasija, consigo mismo. ¿Qué es la vasija? La vasija somos tú y yo. La vasija somos tú y yo. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber discernimiento de la Escritura. Debe haber ese apego por la palabra del Señor. Pero lo mismo que hay en la lámpara tiene que haber también acá en nosotros primero. Pero la mayoría solamente quiere aceite en la lámpara, pero en la vasija no. Por eso no le agrada servir. Y aquí voy a mostrarte algo interesante. Entonces, lámpara y vasija. ¿Dónde las insensatas se preocuparon tener aceite? ¿Dónde? Instituto bíblico, seminario, estudio aquí, estudio allá, teología, maestro en esto, maestro en lo otro, maestro en aquello, estudio acá y por todo lado. Pero acá se descuidaron totalmente. Pero en cambio las prudentes, ¿dónde empezaron guardando aceite en primer lugar? En la vasija, en su propia vida. Después aquí. Y ahora tenían tanto en la vasija como también en la lámpara. Cuando viene el esposo, se tardó, se acabó de aquí, se acabó esto, se acabó. Pero ellas tenían ¿dónde? Aquí. ¿Y qué hicieron ellos? Llenaron acá para entrar a las bodas del Cordero. Pero las insensatas solamente tenían aquí, pero acá no tenían. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya se acabó acá, dice, dame porque está vacía la vasija, por favor. Dice, vaya a comprar. Y mientras ellas tenían buena intención de ir a comprar, querían entrar, claro que querían entrar. Y salieron a la carrera a comprar donde venden aceite. Y cuando regresaron ya colocaron ahora sí nuevamente acá. Y ahora mostraron y ya no pudieron entrar. ¿Y qué le dijo el esposo? No les conozco. Y por ende se quedaron fuera. Por eso dice velad y a tiempo para que no te quedes afuera. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué es lo que marca la diferencia de las 10 vírgenes? 10 vírgenes, 10 lámparas, con aceite en las lámparas, todas esperando, todas cabecean, todas se duermen, todas esperan ansiosas que venga el esposo. Ven Señor Jesús, pero ¿qué es lo que marca la diferencia entre los que entran y los que no entran? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que tiene que haber la evidencia del aceite de la unción del Espíritu Santo, no en la lámpara, sino ¿dónde? En mí mismo. ¿Eso qué suena? ¿A qué suena esto de aquí? Aquí dejémoslo un ratito. ¿A qué suena esto? Jesucristo le dijo a los fariseos de la siguiente manera: ustedes son expertos en decir que hagan esto o hagan aquello. Ustedes son muy expertos en esto, pero ustedes no lo hacen. Conocemos muchas personas que pecamos de esa manera.
Nosotros pecamos de esa manera, de decir lo que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, que tienen que esto, que tienen que hacer, que tales y esto y lo otro. Criticamos inclusive hasta criticamos al esposo de la hermana, criticamos a la esposa del hermano, criticamos a los hijos del hermano. Somos campeones para eso. Porque la Biblia dice, porque la palabra dice, es que la palabra, es que la palabra, es que la palabra. Pero ¿sabes qué? Nunca se preocupan por su propia vasija. No se preocupan por su propia vasija. Llenar su propia vasija de aceite de la unción. En otras palabras, que la unción del Espíritu Santo me transforme a mí primero. Y luego de eso yo empiezo a hablar a los demás. No es al contrario. Y esto es lo que marca la diferencia entre los invitados. Entre los invitados, los que entran y los que no entran. Pero los 10 invitados quieren ir. ¿Qué es lo que hace de que ocurra de que no entre? Mira esto. Así que una cosa es tener aceite en la lámpara y otra cosa es tener aceite en la vasija. Entonces, respóndame, iglesia del Señor, ¿dónde es más importante y primario tener la unción del Espíritu Santo de Dios, que es el aceite? ¿En la vasija que somos nosotros mismos o en la lámpara? En nosotros mismos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y qué es eso de nosotros mismos? Bueno, aquí vamos. El aceite es la unción del Espíritu Santo. La lámpara es la palabra de Dios, la escritura. Y la vasija somos tú y yo, que debemos dar fruto de la unción del Espíritu Santo mediante nuestro testimonio. Podemos hablar bonito, podemos predicar lindo, podemos leer la Biblia, podemos orar de madrugada todos los días, a la medianoche, en todo momento. Podemos estar predicando tarde y mañana, tarde y mañana, tarde y mañana. Podemos hacer todo eso. Puedo yo decir, yo no soy, a mí no me gustan las iglesias de doctrinas contaminadas. Yo soy un cristiano bíblico, soy un esposo bíblico, soy esto, soy todo aquello. Podemos decir todo eso. Pero tardándose el esposo, las palabras se las llevan el viento, mis amados hermanos. Es el testimonio, son las obras que marcan la diferencia entre las insensatas con las prudentes. Son las obras. Pero pastor, pero antes de eso, la Biblia nos aclara al respecto de la vasija. Notarás esto. El evangelio no se predica primero, sino el evangelio, ¿qué cosa? Se vive primero. No podemos predicar lo que no vivimos. Tenemos que predicar con nuestras vidas, y mis palabras, esas solamente son de adorno nada más. Solamente son de adorno nada más. Lee conmigo 2 de Corintios capítulo 4 verso 1, por favor. Voy a mostrarte ahora que ya entendimos esto, ¿cierto? Ya comprendimos acá. Oye, pero no es necesario tener la Biblia en la mano. No es necesario ser pastor para entrar al reino de los cielos. No, Señor. Lo que necesita aquí es de que nosotros prediquemos con nuestro testimonio. Estoy en una iglesia bíblica, por eso me voy al cielo. Estás equivocado. Es que yo ya me leí la Biblia como 25 veces en un año. Estás equivocado, completamente equivocado. Es que Dios me usa para ministrar con la palabra, porque la palabra, estás completamente equivocado. No es la lámpara. No es la lámpara la que te va a hacer entrar al reino de los cielos, sino es el aceite que guardas en ti mismo como vasija. ¿Qué es eso ahora? Lee conmigo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, estamos leyendo 2 de Corintios 4:1. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Prestarás atención a la lectura. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es tener buen testimonio. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre las insensatas y las sensatas. Sigue leyendo. Dice esto, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
Estas insensatas, ellas pecaron de incredulidad. Le dijeron, guarda contigo aceite, da testimonio. Hombre, da testimonio. Hombre, guarda tu testimonio. Hombre, mira, no hagas esto, guarda tu testimonio. ¿Y sabes qué dijeron las imprudentes? Importa. Diosito, él en su momento, con que yo esté en la iglesia bíblica, con que yo lea la palabra, con que yo esto, no entrarás en el reino de los cielos. Ojo, estamos hablando de los invitados. De la esposa no. La esposa ya está ¿dónde? Ya está segura, ya está dentro. Estamos hablando de los invitados. Muy bien, sigue leyendo. Entonces, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, oído a esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El evangelio. Pero tenemos nosotros este tesoro. ¿Cuál tesoro? El evangelio. ¿Dónde? En vasos de barro. ¿Y quiénes son esos vasos de barro? Nosotros. Para que la excelencia sea... ¿de qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que en el vaso de barro. Acá adentro está, acá guardamos nosotros. Dice esto. ¿Y cuál es el resultado de tener este tesoro en vasos de barro? En cada uno de nosotros. Aquí vamos, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué significa esto? Estás por tribulación, tu testimonio, no te derrumbas, no empiezas a quejarte ni decir y hablar mal inclusive hasta de los demás. No, estás atribulado, pero no estás angustiado. Estás en apuro, mas no desesperado. Estás perseguido, pero no desamparados. Estás derribado, pero no destruidos. Cuando hay aceite dentro de nosotros, nos mantenemos así. Nos mantenemos firmes y constantes. Luego continúa. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Llevando siempre consigo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es esto? Buen testimonio. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para que también, si nosotros damos buen testimonio, también Cristo Jesús será glorificado a través de nuestras acciones. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Este es lo que dice: las 5 vírgenes sensatas fueron las que ellas guardaron aceite en sí mismo. El testimonio era acorde a lo que la lámpara alumbraba. O sea, lo que la Biblia decía, ellos vivían. Pero en cambio las otras insensatas, ¿qué hacían? Lo que la Biblia decía, ¿ellas qué? Ellas no lo hacían. Lee conmigo Apocalipsis 3:14, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Recuerda que las prudentes le dijeron: vayan a comprar aceite ustedes en otro lugar, porque mejor para que no les falte a ustedes ni tampoco me falte a mí. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A quién está mandando esta carta? A la iglesia. A la iglesia. Presta atención aquí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hagamos un alto acá. Yo conozco tus obras. Escucha, yo conozco tus obras, que ni eres no eres ni lámpara ni vasija. Porque estas vírgenes todo tenían, pero ¿qué fue el problema de ellos? No tener aceite en las vasijas. En otras palabras, ellas ¿qué eran? Eran frías, 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 porque no eran frías, frías, frías. Porque si esas vírgenes eran frías, es porque ya no eran vírgenes. Si hubiese dicho 5 viudas y 5 vírgenes, entonces estas son bien frías. Porque una viuda, ya está bien fría. Y una virgen es, por ser virgen, entonces ella está como que caliente, para que me entiendan, ¿no? Entonces, dice esta, no eran ni fría ni caliente. No tenía ni una cosa ni otra cosa. Es tener en los dos lugares, eso le convierte en ser caliente. Y dice esto: como no tienes ni en un lado ni en otro lado completo, entonces eres ¿qué?
tibio, y a los tibios los aborrezco. 1000 veces que seas frío, que no tengas ni acá ni acá, antes que tengas en un lado y en otro lado no tengas. Ok, sigamos leyendo. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Muy bien. Entonces dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, no eres ni chicha ni limonada, ni de aquí ni de allá. Ojalá fueras, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te sacaré, te echaré, te botaré del lugar donde tú estás como invitado. Ahora mira esto. Porque tú dices: pero tú tienes una lengua larga, pero tú tienes una cara de palo, pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A mí no me hace falta cambiar nada, porque Dios conoce mi corazón. Muchas personas mencionan de eso. Es que Dios conoce mi corazón, que yo a Dios le amo. Él sabe que le amo. Él sabe que yo toditos los días le oro al Señor. Soy cristiano evangélico. La boca puede decir todo, pero tus acciones dicen lo contrario. Hermano.